Autocrítica a la luz de la palabra. Viernes 25 de febrero 2022. Para comenzar el programa del día de hoy, tenemos dos bellos regalos del Señor. El primero de ellos, esa bella orquídea, no solamente significativa para mí porque es regalo del Señor, sino también porque es de mi prima Irma. Ella con todo su amor las cuidó durante tantos años y ahora las disfruta a distancia, pero las sigue disfrutando y nos las regala para que nosotros también la disfrutemos. La pureza total, totalmente blanca, con esos pétalos bien demarcados, bien grande, bien bonita, y sus pétalos laterales crespos. Y ni hablar del detalle amarillo de su centro. Bellezas que el Señor nos regala, maravillas de maravillas, para que comencemos este encuentro con su palabra, que es otro gran regalo del Señor. Continuamos durante este mes de febrero con textos relacionados con la esperanza. Veamos cuál tenemos para hoy. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Nos sentimos además seguros en las pruebas, sabiendo que de la prueba resulta la paciencia. De la paciencia sale la fe firme y de la fe firme brota la esperanza. Una cadena de cosas que se van sucediendo una detrás de la otra. Y este tema de la paciencia también lo vamos a tratar en la primera lectura que el Señor nos regala para el día de hoy. Así es que estos son regalos para todos y en especial para Irma, que es una fiel oyente de este programa. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos siga colmando de sus dones, que sigamos disfrutando de tantas cosas que nos da y nos vamos disponiendo para comenzar este encuentro con su palabra. Y decimos desde lo profundo de nuestro corazón: Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bendito y alabado seas por siempre, mi Señor. A continuación, veamos los textos que el año litúrgico nos presenta para el día de hoy. Recordando que estamos en el tiempo ordinario, en el año 2022, que es un año par, y estamos en la semana 7, no del año, sino del tiempo ordinario del año litúrgico. Como primera lectura tenemos la carta de Santiago, capítulo 5, versículos del 9 al 12. Del libro de los Salmos leeremos el capítulo 103, entre paréntesis 102. 4 estrofas claramente demarcadas. La primera estrofa, versículos 1 y 2. La segunda estrofa, versículos 3 y 4. La tercera estrofa, versículos 8 y 9. Y la cuarta y última estrofa, versículos 11 y 12. Evangelio Marcos, capítulo 10, versículos del 1 al 12. Ubiquémonos en nuestra biblioteca. La carta de Santiago está en el tercer peldaño del Nuevo Testamento. Es una de las 7 cartas o epístolas católicas
dedicadas a la Iglesia Universal. El libro de los Salmos también está en el tercer peldaño, pero del Antiguo Testamento. Allí también hay 7 libros que contienen la sabiduría del pueblo de Dios que tú y yo como creyentes debemos no solo conocer, sino también llevar a la práctica. Marcos, ubicado en el primer peldaño del Nuevo Testamento. En ese peldaño están los libros históricos de esta segunda parte de las Sagradas Escrituras. Son 5 libros en total. Los 4 evangelios que nos narran la vida de Jesús y Hechos de los Apóstoles que nos narran la vida de la Iglesia desde sus orígenes. Veamos con qué expresión resumimos los textos del día de hoy. El Señor es compasivo y misericordioso. Ya el domingo nos lo decía en las lecturas y hoy viernes nos lo vuelve a recalcar. Nos recuerda esas virtudes que son muy propias de Él y que tú y yo debemos llevar a la práctica. Comencemos con la primera lectura del día de hoy. Ahí tenemos una balanza y todo lo que se utiliza en un juicio. Y veamos qué nos dice parte de esta primera lectura. No juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, pues el sí de ustedes sea sí y el no de ustedes sea no, para que no queden expuestos a ser condenados en el juicio. Ser claros y ser personas de palabra. Después de haber dirigido un mensaje a los más ricos, Santiago ahora dirige el mensaje a los más pobres, pero esta lección también nos llega a todos en general. No se trata de dar consejos y dar consejos a los demás, sino de aplicarlos también a nosotros mismos, analizarnos y ver cómo estamos en esos diferentes temas que nos va mostrando la palabra. Los verdaderos discípulos de Cristo aguardan la llegada del justo juez en el amor, en la paciencia y en la fidelidad. Esta constancia humilde y perseverante, franca y decisiva, es la verdadera fuerza profética del discípulo al vivir su identidad y su misión en la iglesia y también en el mundo. El aguante, la paciencia, la perseverancia son virtudes activas que requieren valentía y dinamismo. Tal paciencia en el sufrimiento recomendada por Santiago no es la simple y pasiva resignación, no señor, sino que equivale a una tenacidad motivada por los ejemplos que tenemos, como por ejemplo el ejemplo de Job. Y todos estos ejemplos de paciencia, de perseverancia y de aguante los tenemos que orientar hacia la segunda venida del Señor. Veamos qué preguntas surgen como autocrítica en esta primera lectura del día de hoy. ¿Cómo te preparas para la segunda venida del Señor? ¿Te consideras una persona con paciencia? ¿Eres un verdadero discípulo de Cristo? Llegamos al Salmo. En el Salmo del día de hoy tenemos una bella una imagen colmada de ternura, una imagen que nos muestra una mirada confiada, una mirada a lo alto, una mirada que debemos elevar nosotros también. El Salmo comienza con el estribillo de hoy. El Señor es compasivo y misericordioso. Estas palabras nos tienen que recordar que así es nuestro Padre
y que cada uno de nosotros, por ser su hijo, pues debe buscar imitarlo, ¿verdad? Se debe buscar imitar, porque esa es la idea, que cada uno de nosotros imite a ese Padre que se derrama en amor, en misericordia sobre cada uno de nosotros. Así es que es una gran invitación del día de hoy. Nos invita a ser compasivos y misericordiosos porque Él lo es. Lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. Mestasio mirando la mirada de ese niño. Tenemos que ser así de inocentes, de limpios, para mirar al cielo, para mirar con ojos limpios al Señor. Este es un himno de alabanza a Dios. Comienza como un diálogo entre el salmista y su propia alma, pero lo que recalca es la infinita bondad del Señor que se va brindando a los hombres, pero especialmente a los más débiles y a los oprimidos. ¿Cuál actitud toma Dios ante los pecadores? No es la de un juez inapelable, sino la de un padre que conoce muy bien a sus hijos. Un padre bondadoso. Y también en este salmo hay una invitación a bendecir a Dios, que todo el universo lo bendiga. Un pecador que se siente perdonado se dirige al templo, eso es lo que nos narra este salmo de hoy. Y allí ofrece su sacrificio de acción de gracias y no va solo, va acompañado de familiares y amigos para que también ellos tomen parte de ese agradecimiento que sale de lo profundo de su corazón. Y fíjense que precisamente la debilidad del hombre es la que atrae el amor de Dios. Bellas expresiones, porque Dios es Padre y Padre nuestro. ¿Y quién nos lo reveló como Padre? Su propio Hijo Jesús. Hagamos la autocrítica a la luz de este salmo del día de hoy. ¿Proteges a los más débiles? ¿Has descubierto a Dios como un Padre? ¿Eres una persona agradecida? Llegamos al Evangelio del día de hoy. Aquí hacen referencia al sacramento del matrimonio y lo explica el mismo Jesús. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Jesús está respondiendo a una pregunta que le hacen los fariseos, pero él afirma la indisolubilidad del matrimonio remitiéndose al Génesis. Cita dos textos de allí que expresan que los dos sexos son iguales y que se complementan en el matrimonio. Concluye recalcando que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Los esposos no están comprometidos solamente el uno con el otro por una especie de contrato entre los dos, que podría romperse por común acuerdo, pero hay también una voluntad de Dios, un compromiso ante Él que cada uno de nosotros debe respetar. Hagamos la autocrítica a la luz del Evangelio de hoy. ¿Has visto en el matrimonio un compromiso con Dios? ¿Hay dureza en tu corazón? ¿Ayudas a matrimonios que están pasando por algún conflicto? Preguntas y más preguntas que van surgiendo
a medida que vamos trabajando los textos bíblicos. Y nos van reafirmando muchas cosas y nos van canalizando esas debilidades para trabajarlas y que nuestra conversión sea permanente, para que nuestra santificación vaya llegando a través de esos encuentros diarios con la palabra de Dios. Al comienzo del programa les mencioné la expresión que resume los textos del día. Vamos ahora a recordarla y a verla reflejada en las diferentes lecturas. El Señor es compasivo y misericordioso. La primera lectura nos muestra como ejemplo de paciencia en el sufrimiento a los profetas. Llaman dichosos a los que supieron soportar el sufrimiento. También mencionan la paciencia de Job y el final que le dio el Señor, porque es compasivo y misericordioso. El Salmo nos lo recalca, que el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Evangelio nos resalta cómo a Jesús se le iba acercando la gente, los estuvo enseñando como era su costumbre. Un maestro nunca deja de enseñar porque tiene compasión del que no sabe. El Señor es compasivo y misericordioso. Que el Señor te bendiga ahora y siempre y te ayude a ser constante en tu oración personal cada mañana. Cuando profundizas los textos tienes la gran oportunidad de verte reflejado en cada una de esas expresiones. Analiza tu vida a la luz de la palabra, porque el Señor te va mostrando aquello que debes trabajar para agradarle más. En el nombre de Dios y de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, nos vemos mañana para una nueva autocrítica a la luz de la palabra.